hemos iniciado o vamos a iniciar este mes el tiempo de poder compartir acerca de la oración. La oración que es nuestro tiempo con Dios, el tiempo que tenemos comunión con Dios. Hablar de la oración con tantas experiencias y con tantas formas diferentes de comunicarnos con Dios es a veces o molestar o incomodar o decir yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo en esta mañana, más que ninguna otra cosa, me gustaría compartir cuál es mi impresión o transmitiros un poco lo que yo he aprendido por medio de la oración. Lógicamente, si tú estuvieras aquí, darías otra impresión diferente, pero yo os quiero transmitir lo que yo he aprendido acerca de la oración y lo que veo en la Escritura que ha ensanchado mi comprensión y mi entendimiento de Dios. Entonces, hay cosas que a veces uno nos sorprende porque entramos en una dinámica social donde para tener, digo por experiencia esta semana que ha sido loca, o estas últimas, para tener una cita con un concejal, no vayas a incomodarlo en el momento, porque lo primero que te dice, ¿tiene usted cita? Ya puede ir con la urgencia más grande del mundo, que si no tiene cita ni te oye. Te traslada a ver cuándo tengo hueco. Y mira una agenda del mes y te dice, estamos a 9 de junio, te dice, para el 25 de junio a las 11 usted puede, o te manda julio. Imaginaros que nosotros tuviéramos esa problemática para comunicarnos con Dios. Que tú tuvieras una urgencia y el cielo te dijera, pues en este momento no lo puedo atender, vuelva usted en julio o en agosto, ¿no? Gracias que ese impedimento no lo tenemos, que podemos tener una apertura, una libertad de acercarnos a Dios, precisamente muchas veces en los momentos más urgentes que tenemos, en los momentos más delicados. La oración, que para mí es, digamos, el complemento perfecto a nuestro tiempo de lectura, a nuestro tiempo de reflexión en la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando la leemos. La oración es el complemento perfecto que nos va a ayudar a entender y a comprender mucho mejor a Dios. Imagínate que nos llenamos de letra, de lectura y no tuviéramos un tiempo de oración con Dios. Lo que leemos muchas veces se atascaría aquí de tal forma que no llegaremos a desenrollarlo nunca. Porque en el tiempo de oración hay un factor importante que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que es fundamental para que en nuestro tiempo de oración nosotros podamos recibir de Dios. Decíamos el jueves que el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis nada tiene que ver con la oración. Pero que partiendo de ahí a mí me daba la impresión de que en el capítulo 3, donde la relación del hombre y la mujer con Dios se rompen, a veces no nos damos cuenta que aquello que recibimos de Dios, cuando lo mezclamos con otro tipo de historias, podemos llegar a no comprender a Dios o a hacer otro tipo de consejo al que hemos oído de Dios. Dice el Génesis que la serpiente se acerca y les dice a aquellos dos personajes, con que Dios os ha dicho, y a veces tener las antenas abiertas a muchas voces cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer de parte de Dios es un problema, porque el Génesis nos relata cómo es que la amistad del hombre y de la mujer con Dios se rompe, y se rompe precisamente por no atender al mandato de Dios. De todo lo que hay aquí podéis comer, pero el día que comáis de aquí moriréis. No mueren físicamente, evidentemente, pero hay algo que se rompe entre la relación del hombre y de la mujer con Dios, que es que dejan de comprender y entender el propósito de Dios. Y en esa incomprensión, en esa amistad rota, Dios trata por todos los medios que esa amistad se restablezca.
José, ¿cuántas veces tú te has enojado con alguien y cuesta acercarte a él? ¿Has tenido esa experiencia? Alguien que tú no le gustas o que a ti no te gusta ese alguien. Tener una conversación después de un conflicto es complicado porque hay algo por medio que ha ofendido a uno o al otro, ¿no? Y en este caso el ofendido es Dios, que le advierte al hombre y a la mujer de que no podían salirse de esa línea de consejo de Dios porque si no iban a tener problemas. Por lo que sea, hubo un intruso, hubo otra voz diferente que esta gente le prestó atención. El problema es muchas veces cuando nuestra amistad o nuestra incomprensión con Dios no es comprensible, es porque puede que estemos escuchando otras voces que nos hagan dudar de lo que Dios trata de decirnos, enseñarnos y educarnos. Puede. En alguna forma nosotros somos gente que lo analizamos todo, lo escuchamos todo y lo juzgamos todo. Pero si en alguna ocasión Dios nos habla con entera claridad de lo que tenemos que hacer, hay que tener un discernimiento y una apreciación de la voluntad de Dios muy fina para no equivocarnos en nuestra vida de fe. Porque cualquier cosa que se interponga o que tú pongas en duda lo que sabes que tienes que hacer, te va a complicar tu comprensión de Dios. Y en esa rotura de amistad es donde a mí me gustaría iniciar en esta mañana la necesidad de que la oración sea nuestra verdadera compañera en nuestra vida de fe. Quizás sea de las partes en que el cristiano tenemos muchas maneras y muchas diversidad de cómo orar y de cómo tener una relación con Dios. Si preguntáramos aquí, seguramente saldrían muchas maneras diferentes unas de otras. Fijaros que la intención de Dios no es tanto que tengamos la oración como un método para conseguir cosas de Dios o para que Dios se convierta en nuestra lámpara de Aladino donde vayamos a Él y mágicamente sucedan las cosas. El principal motivo por el cual Dios ha hecho un gran sacrificio de restablecer esa amistad, esa fraternidad, esa cercanía y ese entendimiento entre Dios y nosotros es que conozcamos al artífice de nuestra fe. No sé si estáis de acuerdo, pero desde el punto de vista donde yo arranco, Dios tiene un máximo interés en que conozcamos al que ha dado su vida y sacrificado su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. A partir de ahí, nosotros tenemos que entender cómo comunicarnos con ese personaje que Dios ha puesto entre Dios y nosotros. Cómo hacer que nuestra oración no se convierta en una metodología donde tengamos que ir todos los días por costumbre, sino que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Y a esa persona es la que nosotros tenemos que descubrir, porque a través de Él vamos a conocer al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pero por medio de Jesús es que Dios va a permitir que a través de la intercesión del Espíritu Santo, cuando tú dediques un tiempo a oír a Dios, porque es muy importante que nosotros vayamos descubriendo qué nos permite nuestro tiempo de oración y qué no nos permite, qué es bueno y qué no es bueno. A veces nosotros nos hacemos de costumbres, de formas, de maneras que pueden confundir nuestra relación con Dios. Y si no hay alguien que nos enseñe, pues podemos vivir con esos errores, con esas maneras, hasta que nos muramos. Ejemplo, yo siempre puse un ejemplo cuando yo era vendedor de frutos secos. Pues con el tiempo pasas
muchos días, te relacionas con muchos clientes y los visitas siempre muchas veces. Con el tiempo coges costumbres y formas, llegas a hacerte amigos de los clientes y coges un formato de amistad donde pierdes la forma de cómo vender bien. ¿Entendéis? Y en el tiempo, pues claro, uno dice, yo soy un buen vendedor porque vendo. Pero cuando llega alguien y se sienta a tu lado, un inspector de ventas, que era incomodísimo, además antipatiquísimo y nada agradable llevarlo al lado, sobre todo que tú pudieras recibir órdenes de él. Entonces se sentaba a tu lado y se tiraba todo el día sin decirte nada, observándote cómo tú te acercabas al cliente, cómo le vendías y para arriba y para abajo. Y luego venía la cháchara y te corregía todo lo mal que tú hacías. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, cogemos unas costumbres y unas formas que en el tiempo, si no hay alguien que venga a corregirlo, morimos con ellas. En ese sentido, la oración se tiene que convertir en nuestro tiempo especial con Dios, donde el principal motivo tiene que ser pasar un tiempo con Dios, oír a Dios, esperar que Dios trate con nosotros. Precisamente a las personas, a la gente las conocemos cuando las escuchamos, ¿no? Tú imagínate que vas a tener una entrevista con alguien y el único que hablas eres tú. El que es conocido eres tú, que eres el que habla. El otro que no habla no sabe nunca cómo es. Pues una de las cosas que tenemos que intentar que sea nuestro tiempo de oración es pasar un tiempo con Dios donde Él nos hable a nosotros. Para eso está el Espíritu Santo, que a veces no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos cómo trasladarle a Dios una oración. A veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo está ahí, intercede con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles, de tal manera que lo que tú tienes en tu corazón, al no saber trasladárselo a Dios, el Espíritu Santo intercede ante Dios y se entiende con Dios. ¿Es posible eso? Es de las cosas que aprendemos cuando nos estamos dirigiendo a Dios. La verdad es que a lo largo de la Biblia hay muchos intermediarios. Después de que el hombre y la mujer pecan, pues se establece unas maneras de interceder con Dios, pero ya con gente por medio. Vemos grandes hombres de Dios, vemos sacerdotes, vemos un tabernáculo donde de alguna forma la presencia de Dios dice que mora en un lugar especial. Hay un hombre que le llaman el sumo sacerdote y por medio de él la gente comunicaba con Dios. Había un intermediario que trasladaba a Dios el pesar del pueblo, intercedía por ellos. Sabéis que mataban un cordero y tal, para rociar, para que la conciencia del pueblo estuviera tranquilo. Y eso se da por mucho tiempo. ¿Qué ocurre? El pueblo, en todo este tipo de historias y comentarios y argumentos que vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo es un pueblo que no entiende ni sabe cómo es Dios. Solo lo que le dicen. Y tiene argumentos importantes como para tenerle miedo a Dios. Porque nosotros tenemos una gran ventaja, mucha ventaja. Pero en el tiempo en que Dios se manifiesta en esas circunstancias, con ese tipo de argumentos con el pueblo de Israel, Dios tiene unas manifestaciones extraordinarias. Imagínate cuando Dios da la ley en el monte Sinaí y que el pueblo está esperando a Moisés a que vuelva con las tablas y escuchan desde lejos unos ruidos, unos estallidos y unas voces y terminan diciendo: acércate tú y habla con Dios porque nosotros no nos acercamos. En realidad, el pueblo tenía un temor a Dios, tenía miedo a la manifestación del poder de Dios, no tenían una relación con Dios, conocían grandes hechos de Dios, grandes milagros, grandes manifestaciones de Dios, pero el pueblo no tenía relación con Dios.
y tenían más bien una percepción de un Dios que se manifiesta de manera casi siempre cabreada. Dios está cabreado porque cuando se manifiesta de esta forma, Dios está enfadado. Y para ellos acercarse a Dios era algo terrible. Pero a donde yo quiero comenzar esta mañana es a la facilidad que Dios nos ha dado por medio de Jesús de tener una nueva relación con Dios de una manera totalmente diferente. Y ahí es que muchas veces nosotros hemos entrado a, si no mal usar los tiempos, tener formas diferentes. Porque en un momento determinado nosotros podemos pensar las formas en las que nos dirigimos a Dios son correctas, pero no dejan de ser formas. Yo no puedo decir que cuando escucho de orar a los hermanos oran mal, ni que cuando ellos se dirigen a Dios lo están haciendo mal. Es su forma, es su manera. Sobre todo, lo que hay que abrazar es que hay un principio que es tratar de tener un tiempo con Dios a través de la oración, y ese principio sí que es común a todos. El principio de orar es lo que nos une a todos de manera común. Las formas, pues, ya nos observamos unos a otros y son diferentes. Las maneras son diferentes. Quien ha estado en reuniones de oración de todas las iglesias, sabéis que hay gente que ora de manera diferente, se manifiesta de manera diferente, pero no dejan de ser formas. Entonces el principio que nos tiene que mantener unidos a nosotros es que Dios desea que tengamos una comunión con Él para que por medio del Espíritu Santo esa comunión rota, esa enemistad rota de un principio pueda tener una normalidad, pueda tener una cercanía con Dios. Es decir, la oración, que hay mucho que hablar, hay mucho que decir, tiene que ser nuestro tiempo agradable con Dios. Por lo menos yo, desde lo que dije al principio, os quiero manifestar lo que ha sido para mí mi tiempo con Dios, mi comprensión de las cosas de Dios y mi cercanía con Dios. Mi oración tiene que ser mi tiempo agradable con Dios, donde yo me siento a gusto con alguien y en mi intimidad le puedo manifestar mi historia o mis circunstancias o mis momentos difíciles. ¿Me entendés? Es decir, yo no me siento con nadie que no, es decir, no me paso 3, 4 horas ni media hora con nadie que no me guste estar. En realidad la oración, que a veces por lo que hemos oído, hemos experimentado y hemos visto de un sitio y de otro, a veces se convierte en algo que es un pesar y que es una obligación y que es algo aburrido. Pues normal que si tú no te entiendes con el que te vas a ver, es normal que te sientas aburrido, pero si tú te sientes bien con la persona que has quedado, que tienes una cita, lo más normal es que disfrutes de esa cita. Y que cuando tú salgas de esa cita, de esa conversación, tú dices, qué bien me siento cuando yo hablo con esta persona. ¿Sí o no? Entonces, esa tiene que ser una de las ventajas cuando nos dirijamos a Dios en oración, que nos sintamos bien y que la oración consiga su efecto positivo, que es, en alguna manera, bendecirnos y que nuestra vida se sienta en paz con Dios. Pero nunca puede ser la oración un pesar. Quizás cuando avancemos podamos ver que a lo mejor tu forma, tu manera de dirigirte a Dios, te hacen que la oración a veces te se sienta como una obligación, como una imposición, como algo que se te atraganta, como algo que bueno, lo tengo que hacer porque un cristiano tiene que orar. Pero eso no puede ser. Un cristiano tiene que desear estar con Dios. Si tú no deseas estar con Dios, esa oración es un martirio. Continuamente mirando la hora, ha terminado, se ha levantado, fulano de tal.
¿Sí o no? ¿Entiendes? Y entonces enclavamos nuestro tiempo especial con Dios en algo que se convierte en una incomodidad. Pero el propósito principal por el cual vamos a intentar aclarar qué cosas, por ejemplo, tenemos que cuidar en nuestro tiempo de oración es mirar por qué Dios quiere ese tiempo especial con nosotros. ¿Por qué Dios necesita hablarte de una manera a solas, en intimidad contigo? ¿Por qué a veces nosotros tenemos que callar en la presencia de Dios y oír a Dios sin decir nada? Es muy importante que cuando nosotros dediquemos nuestro tiempo a Dios, le dejemos de hablar a Él. Para nosotros, un tiempo de oración sin hablar es como un aburrimiento, porque si yo no hablo y no me dirijo a Dios, ¿esto qué pasa aquí? ¿No? Pero el principal motivo de la oración es que tú te sientas a gusto, agradable, y que tú escuches a Dios, porque el que está ofendido es Dios. Entonces, cuando dejamos de hablar a Dios, igual te das cuenta que el haber permitido que otra voz llegue a tu vida, se interfiera entre tú y Él, te ha ayudado a desobedecer a Dios, a pecar, a hacer cosas de manera informal que no están bien, y si no dejas de hablar a Dios, esas correcciones no las vas a oír nunca, porque tú siempre vas a estar, ¿vale? Entonces hay que dejar de hablar a Dios en nuestro tiempo de oración. Dice un texto, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: porque no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fijaros, esa amistad rota con Dios en un principio no lo está invitando a volver y a practicar la manera y forma que ellos tenían de entender a Dios. Y la palabra de Dios nos dice: no os habéis acercado a relacionaros con Dios a la antigua manera, sino que ahora Dios ha puesto un mediador de un nuevo pacto, ¿entiendes? Que en alguna forma os va a enseñar cómo comunicarse conmigo. Principalmente, ¿por qué? Porque Él ha salido de mí y es el único que me conoce de verdad. Y cuando nosotros entramos en nuestro tiempo de oración con Dios, tenemos que entender todo. Desde mi punto de vista, tenemos que entender cómo es que la voz de Dios llega hasta nosotros. ¿Y qué conseguimos cuando estamos un tiempo con Dios? Cuando entendemos este texto, por lo menos la Biblia trata de quitarnos que cuando vamos a Dios no podemos tenerle miedo a Dios. No os estáis acercando a mí a la antigua manera. Os estáis acercando a Jesús, que es mediador de un nuevo pacto. Por lo tanto, el miedo y el temor y aquellas cosas que nosotros solemos habitar en nuestro interior, hay que despejarlas. Porque Dios nos va a invitar a una nueva relación con Él. Y nosotros tenemos que aprender cómo relacionarnos con Dios por medio del único mediador que Dios ha puesto, a través de la intercesión del Espíritu Santo, que va a ayudarnos en esa incomprensión, porque lo importante es que entendamos es que hemos dejado de comprender a Dios porque estamos oyendo otras voces que interfieren en nuestra vida, y por eso es que no nos entendemos con Dios, porque no sabemos a dónde acudir, si aquí, allí o allí. Para eso el Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas, para que Él pueda posarse sobre nosotros y ayudarnos a entender a Dios. Para eso es mediador de un nuevo pacto, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Así que tenemos que atender que para relacionarnos con Dios, intimar con Dios, acercarnos a Dios, tenemos que aceptar la forma y el método en que Dios ha elegido en tener relación con Él. Tú puedes tener el tuyo propio.
Pero para entender a Dios tenemos que utilizar su método. A Jesús, mediador de un nuevo pacto, y al Espíritu Santo, que intercede por nosotros cuando no sabemos qué decirle. ¿Sí? Dice también otra cosa. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues con confianza. ¿Qué tenían los hebreos? Miedo de acercarse a Dios. Yo cómo voy a acercar a eso que truena y que ruge. Yo no me acerco. Acércate tú, Moisés, y si tenés que morir, que te mueras tú, pero yo no me acerco, ¿no? Entonces, en realidad, la Biblia dice, acerquémonos a esta manera nueva de acercarnos a Dios con confianza, porque Él tendrá misericordia de vosotros para el oportuno socorro. Bien, tenemos un poco los métodos donde el que se acerca a Dios tiene que tener claro qué camino tomar. Como cuando yo llegué a entender estos textos, que para mí han sido importantísimos, no hubiera entendido mi relación con Dios si estos textos no estuvieran bien comprensibles en mi mente. Si yo entiendo esto, mi manera de acercarme a Dios, pues quita el miedo, quita el temor, quita la desconfianza, quita el qué me puede hacer Dios. ¿Sabrá Dios quién soy? No va a saber Dios quién eres. ¿Tú crees que a esta altura tú le vas a sorprender a Dios? Si tu mente piensa mal, si maquinas, si enjuicias, si criticas, si eres chismosa, si eres... ¿Tú crees que tú le vas a sorprender a Dios? Entonces, cuando vamos a Dios con nuestra manera de ser y tenemos ese tiempo con Dios y permitimos que Dios hable, el Espíritu Santo, que es importantísimo en nuestra relación con Dios, llegará a tratar contigo y seguramente en más de una ocasión llorarás, te arrepentirás, pensarás que has ofendido a Dios en más de una ocasión y de ahí nace una nueva relación. Si yo entiendo que he ofendido a Dios, mi manera de relacionarme de nuevo con Dios es permitir que Él me enseñe cómo restablecer esa relación. Pero si yo, en lugar de permitir que el Espíritu Santo me hable, tomo la oración como una metodología donde tengo que repetir siempre las mismas cosas, mi problema seguirá por siempre y siempre. Los judíos tienen un método de orar 3 veces al día. Los musulmanes 5. Y tienen un protocolo. Van a la oración y... Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña que tiene que ser nuestra cercanía con Dios. Recordad que es un nuevo pacto donde hay una nueva forma de relacionarse con Dios. Donde esa parte presencial donde Dios está, en lugar de estar en un tabernáculo, en un lugar específico, con un intermediario, donde tú tienes que hacer el protocolo para que tu necesidad llegue a Dios por medio del intermediario, ahora, en este nuevo pacto, dice que Jesús rompió el velo desde arriba a abajo para que nosotros podamos entrar confiadamente a la presencia de Dios sin intermediarios y tú te puedas desahogar con Dios o Dios se pueda desahogar contigo para que Dios pueda señalar dónde están tus errores. Recordar que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios habitando en tu interior o intentando marcarte hacia dónde tiene que profundizar tu fe. Por eso es importante que estos textos se conviertan en algo que estén muy presentes en la comprensión de tu entendimiento, cómo debe ser mi oración con Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros Dios nos ha hablado por medio del Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual es, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó mayor, excelente nombre que ellos. Estos textos, hermanos, son una hermosura, porque a mí me aclaran mucho cómo es mi comunicación con Dios y qué voy a conseguir yo a través de la oración. Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de Jesús. Así que no nos queda otra que cuadrar la ecuación. Dios, como creador, envía a Jesús para que pueda mediar entre nuestra enemistad y nuestros conflictos personales con Dios. Al único mediador al que Dios ha autorizado es a Jesús. El único. O sea, imagínate que esos conflictos los puede resolver cualquier gestor. Pues no te lo va a aprobar Dios. ¿Por qué? El único que va a aprobar Dios como intermediario es Jesús, por el cual Dios te va a hablar y te va a enseñar el camino que tú y yo tenemos que andar. Porque Él es el único que conoce a Dios a la perfección. En muchas ocasiones hemos dicho que es la mejor versión de Dios en Jesús. La mejor. Que alguien nos va a hablar exactamente de quién es Dios en Jesús, al cual nosotros nos tenemos que acercar e intentar conocer. Y luego vamos a llegar ahí. No sé si nos va a dar tiempo hoy, pero el único que puede en alguna manera mediar entre tú y yo es Jesús. Entre Dios y nosotros en Jesús. Imagínate, por poner un ejemplo, imagínate que voy a pedir un préstamo al banco de 200.000 euros, que son 33 millones de pesetas aproximadamente, ¿no? Por ahí. Y voy al director del banco del BBVA y le voy a decir: vengo en el nombre de Bernardo Serrano Gutiérrez a tener un préstamo de 200.000 euros. ¿Qué crees que me va a decir a mí el director del banco? Eso. ¿Y dice quién es? Eso me va a decir. No conozco a tal hombre. Imagínate que nosotros tratamos de presentarnos a Dios para resolver nuestros conflictos con otro mediador que no sea Jesús. Nos dirá: ¿y ese quién es? Ese no puede resolver tu problema. Ese no te va a enseñar quién soy yo. Porque el que ha salido de mí es Él. Y os voy a leer otro texto. Para mí, absolutamente revelador, y ya en más de una ocasión lo he leído. Lucas 9:28. Yo he dicho en varias ocasiones que este texto para mí revolucionó mi vida espiritual. Rompió prácticamente todos los malos entendidos que hay habidos y por haber. En esta manera de acercarnos a Dios, si hay alguien al que Dios autoriza, respalda, certifica y le da toda la credibilidad del mundo, es a Jesús. Y dice así: unos 8 días después de esta conversación, Lucas capítulo 9, versículo 28, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, de Santiago y de Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él, y eran Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, lo anterior, lo que ya se conocía. Que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo y que iban a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Y entonces de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Eso es categórico. Si no hay otra forma de... Quizás nosotros cuando tengamos un tiempo espiritual, porque esto fue un tiempo espiritual, una experiencia espiritual, donde esta gente se encuentran con un resplandor del cielo y ellos en sus formas, en sus costumbres, reclaman a Dios que Moisés y Elías tenían que quedarse allí. Pero el cielo dijo: eso ya pasó. Esto es para otros tiempos. Ahora, a este, que es al que yo le doy toda la credibilidad del mundo, todo el crédito, todo mi respaldo, a este, escúchenlo. Y esa es, yo creo, la principal lección que cuando entramos a orar tengamos que tener presentes. Jesús tiene mucho que decirnos por medio de Él, porque Él ha salido de Dios. Recordar que Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad han venido por medio de Jesús. La ley vino por medio de Moisés, pero dice la gracia y la verdad han venido por medio de Jesús. Entonces, que es el unigénito Hijo de Dios, el que ha salido del seno del Padre. Fijaros, una cosa tan profunda, tan impresionantes, que cuando nos ponemos en oración con Dios y en tiempo con Dios, no podemos convertirlo en un método donde repitamos varias oraciones, llevamos una lista de peticiones y ya está, porque la oración tiene que convertirse en ese tiempo extraordinario donde nosotros disfrutemos de que Dios está ahí, sin decir nada, porque el principal motivo de Dios es que le conozcamos a Él. Pero y todos los problemas que yo tengo y conflictos que yo tengo y situaciones que yo tengo, Dios ya las conoce. ¿Sí? Es que sí, Dios no es inconsciente. Recuerda que Él te creó y cada vez que tú pasas un conflicto, Dios lo sabe y está en su presencia. Es decir, no tenemos que ir como papagayos a recordarle a Dios lo que te ocurre, porque lo importante es pasar un buen tiempo con Dios, disfrutar de ese tiempo con Dios, donde podamos recibir la comprensión de estos textos. Para mí han sido claves en mi tiempo de oración. Por eso a veces callo, a veces lloro, a veces me arrepiento, a veces canto. Estos textos son para mí imprescindibles y nada dicen de la oración, no cuentan nada de la oración, ni el Génesis ni estos textos, pero hablan de la persona a la que yo tengo que escuchar. Hablan de la persona a la que yo tengo que escuchar y esa persona en un momento determinado decide, porque su ministerio se acorta y porque advierte a la gente que él se va y nos dice: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad de lo que yo soy y mi Padre es. Principios esenciales para entrar en un tiempo de oración. Importantísimo. Si no entendemos estos textos, nuestra oración será muchas veces muy metódica, pesada y difícil de aguantar. ¿Me entendéis? Es decir, igual yo no quiero ofender a nadie, ni tampoco molestar a nadie, pero quiero transmitiros lo que para mí ha sido la comprensión de estos textos en la manera en que me han hecho pasar tiempos agradables con Dios. Y los tiempos agradables con Dios muchas veces no son los tiempos en los que tú cantas, en los que sientes la presencia de Dios. Los tiempos agradables con Dios muchas veces son los que el Espíritu Santo aprovecha para denunciar quién eres tú, que hay pecado y que hay rollos malos en tu interior. Esos tiempos son extraordinarios, no hay que rechazarlos nunca.
aunque nos sintamos mal. Pero nadie que está en la presencia de Dios sale triste. Nadie que prueba la presencia de Dios sale con la misma intención. Nadie que prueba la presencia de Dios sale enojado. Probar y verás cómo eso es algo que no falla. Dice en Juan 1, 15 y 18, que lo acabo de mencionar, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia. Fijaros lo que dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y cuando nosotros le prestamos atención a estos textos, tenemos que hacer una comparativa, que es donde se encontraron los discípulos en aquel tiempo. Tenían un modelo de cómo dirigirse a Dios. Tenían un formato, tenían una manera, tenían un ideal de Dios, tenían una manera de acercarse a Dios. Y cuando ven a Jesús de orar, ¿sabéis qué le preguntan? Eso. Por eso es tan importante estar cerca de Jesús. Porque ellos tenían unas maneras de orar. Es decir, vamos a ver. Estaban hartos de ver a la gente que representaba la religión, representaban la dirección de Dios, representaban las responsabilidades en el templo, y estaban hartos de verlos. Y era su manera de dirigirse a Dios. Pero cuando ven a Jesús de orar, lo ven de orar de una forma diferente. Y sale esa pregunta: Señor, enséñanos a orar. Porque un hombre que ora, que aprende a orar, que aprende a vivir la presencia de Dios, una mujer que ora, que aprende a estar en la presencia de Dios, es el instrumento más fuerte que nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida de fe. Ni que vengas a la iglesia, ni que leas la Biblia. Una persona que sepa orar, interceder delante de Dios, eso es mortal. Pero no a la costumbre de lo que ellos tenían costumbre de oír, porque eran oraciones repetitivas, eran oraciones llenas de aire, eran oraciones que buscaban la presencialidad o el aplauso de los demás, eran oraciones que no tenían vida. Y cuando ven de orar a Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y en alguna forma nosotros nos enfrentamos a que puede que nuestro formato de orar esté tan mediatizado por dónde hemos venido, a quién hemos escuchado de orar, con quién hemos encontrado, porque hemos oído a otro, y a veces estamos: ¿y cuál es la forma correcta de orar? Entonces, la forma correcta de orar la va a marcar tu intención de estar en la presencia de Dios, que va a romper los métodos y va a romper la estrategia y va a romper a veces el aburrimiento en que se convierte en un tiempo de oración. Aparte de que es la cenicienta de la iglesia, sabéis que la oración es la cenicienta de la iglesia. A la reunión que menos gente viene. ¿Por qué? Me imagino que delante tuya habrá un método, una forma, un aburrimiento, una experiencia que tú dices: oh, qué pesado es orar, ¿no? A lo mejor hay que corregir algo para que la oración se convierta en algo agradable, algo atractivo. Porque si yo voy a orar a la forma que aquella gente ora, yo no voy, porque es un aburrimiento total. Si yo voy a pasar mi tiempo con Dios de esta forma, no me gusta, no me siento bien. Pero cuando tú aprendas a valorar el tiempo con Dios, el tiempo de la oración es un tiempo extraordinario. Cambiará tu vida por completo. Cambiará el concepto, las formas y las maneras. Porque
estarás con la persona que amas y quieres estar. La persona que te va a escuchar. La persona que te va a prestar atención. La persona que te va a revelar y hacer comprender a Dios. Dice Jesús que en respuesta a esta pregunta, Él responde. No siempre responde, pero en esta cosa responde. Dice Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Los discípulos les dicen: Señor, enséñanos a orar. Y dice lo siguiente: cuando tú ores, no seas como los hipócritas. La entrada, sí, para que tú te sientas cómodo. Sí, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, se dirige a ti, no a mí. Apúntate esta, se dirige a ti, no a mí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, que es más bien un almacén, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero Dios, y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis antes que vosotros se lo pidáis. Quedamos aquí, porque hay mucho que cortar. Aquí podemos sacar cosas interesantes. La oración se puede hacer de manera hipócrita, aparente, simulada. Está claro que sí. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque era una realidad. ¿Podía decirnos Jesús a nosotros algo parecido? Pues yo creo que sí. Nosotros no somos mejores que esta gente. Somos hombres y mujeres que normalmente solemos simular nuestras necesidades, solemos simular nuestras formas y queremos quedar bien. Eso es una realidad. Yo cuando oro quiero quedar bien y ser espectacular. Y la persona que no sabe hablar, cuando escuche a alguien de nosotros de orar, dice: si orar es de esta forma, yo no voy a aprender nunca. Si esa es la forma brillante de orar, si Dios escucha a la gente de esa forma, yo que no me sale la A ni la B de la boca, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, lo importante es que en la oración no haya hipocresía, no haya apariencia, no haya simulación. La oración es nuestro tiempo con Dios, recordar el tiempo con la persona que queremos estar, el tiempo agradable de la persona que nos va a ayudar y bendecir. Por lo tanto, la hipocresía, la apariencia, la simulación, el engaño debe desaparecer para que haya una relación transparente y clara y Dios pueda enseñarnos. No busquéis el premio de los demás, porque Dios sabe de qué necesidad tienes. Entonces, fijaros lo que dice aquí, interesante. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento alto, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. La oración con Dios es un tiempo de intimidad con Dios, porque es el único sitio donde nosotros nos vamos a mostrar tal como somos, Dios y nosotros. Ahí no hay, como dice el algodón no engaña. Ahí estamos tú y Dios. Y tú vas a la presencia de Dios no para llamar la atención de nadie, no para simular, no para engañar a nadie, vas porque quieres estar con Dios. Ese es el principal motivo de nuestro tiempo con Dios. Querer estar con Dios, querer aprender, recordar, querer aprender de estos textos que hemos leído, querer aprender del que Dios ha enviado, del que Dios ha acreditado, donde Dios ha puesto realmente su respaldo, querer aprender de Él,
Y cuanto más tiempo pasamos con Él, ¿qué dice el dicho? Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, aunque en mi caso no es así. Mi mujer sigue siendo Ana y yo sigo siendo Miguel. Pero cuanto más tiempo pasamos con una persona, más se nos pegan sus costumbres y sus conductas y sus formas. Entonces, por eso mi tiempo con Dios tiene que ser algo que yo desee, algo que a mí me haga sentir bien, que a mí me haga pasar tanto tiempo con Él que me olvide del resto de las cosas. Entonces dice, cuando tú ores, entra en tu habitación. La habitación es nuestro corazón, nuestra vida personal, nuestro tiempo a solas con Dios, donde nosotros nos desconectamos, atentos, de las redes sociales. No escuchamos cosas, historias a través de las redes sociales. ¿Cuántas interferencias y suciedades y mentiras y rollos y chismes y historias absolutamente que nos tienen confundidos escuchamos a través de las redes sociales? Cuando entres en tu habitación, aquí le faltó escribir a Mateo, cuando tú entres en tu habitación, cierra la habitación, deja el móvil en un sitio donde no lo puedas coger, apaga la televisión, apaga el iPad, déjate de internet, de Twitter, de WhatsApp y de rollos encendidos. Todo eso entra y cierra la puerta, donde ninguna voz pueda interferirte. Porque es el tiempo donde tú vas a ser enseñado por Dios. Es un tiempo especial, un tiempo que quizás Dios ponga inclusive la carga para que tú busques ese tiempo. Cierra la puerta y cerrada la puerta, habla con tu Padre en secreto, el secreto de Dios. ¿Sabéis que el aposento alto es como un almacén? Donde en un almacén hay un montón de cosas. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, la presencia es como un almacén donde fluyen todas las bendiciones y todas las historias de Dios sobre tu vida. Dependiendo si tú estás bien sintonizado. No molesta cuando escucháis una cadena de radio, de televisión, y hay interferencia y no se escucha la voz nítida. ¿O ha pasado alguna vez? Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios, no puede haber interferencias. Dios y el Espíritu Santo y tú. Y si Dios te habla, pero ahí no hay interferencias. Ahora, cuando salgas de la presencia de Dios, tienes que estar tan convencido que ha sido un tiempo de Dios, que escuche lo que escuche fuera de ahí. Ahí es donde en muchas ocasiones estamos. Escuche lo que escuche después de que tú hayas oído a Dios, tengas plena confianza de que Dios te habló. Y no pongas en duda ese con que Dios te ha dicho. Si Dios te habló a arrepentirte y pedir perdón por tu pecado, es que hay algo ahí que tú no has confesado. Si tienes que llorar porque el Espíritu Santo te impulsará a llorar. Ay, y tú comienzas, me he emocionado demasiado. No. Hay algo que el Espíritu Santo quiere quitar. Digamos que una iglesia que se planta de rodillas delante de la presencia de Dios tiene la fuerza para evangelizar en el nombre de Jesús. Tiene el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a la gente que está lejos de Dios. Pero teóricamente yo no he convencido a nadie de que se acerque a Jesús. Mi experiencia con Dios tiene que fluir de tal forma
que con esa expresión que Jesús le dice a la mujer samaritana, y pondré en ti una fuente que salte para vida eterna. Esa es la relación del creyente en nuestro tiempo de oración. El Espíritu Santo fluye, te motiva, te inquieta, te corrige, te disciplina, te educa. El Espíritu Santo, que es base principal en que podamos disfrutar de nuestra presencia con Dios, es el que te va a marcar cómo evangelizar, cómo predicar el Evangelio, cómo hablar a la gente de Jesús, ese que se está revelando a tu vida de una manera personal. No es el que te han dicho que es. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías, que eres un profeta, pero la pregunta más directa es la que tú eres capaz de responder. ¿Y tú quién dices que soy yo? Recordar que los textos que hemos leído nos invitan a conocer al que Jesús ha enviado. Y cuando nosotros tenemos relación con Dios, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Tú qué piensas quién es Jesús? ¿La lámpara de Aladino? ¿El que soluciona tu matrimonio? ¿El que te va a potenciar económicamente? ¿Quién es Jesús para ti? No es el que perdonó nuestros pecados y sacó nuestra vida del hoyo y nos relacionó con Dios, dando vida eterna, y con eso tenemos bastante. Porque yo digo eso y ya no quiero más. Me puedo morir de enfermedad mañana, de un accidente esta tarde, pero lo que yo tengo que solucionar con Dios ya lo tengo. No puedo estar librando continuamente mi vida en oración. Señor, líbrame de accidentes, líbrame de la enfermedad, dame trabajo, no sé cuándo. Mi vida de oración no puede ser eso. Aunque me muera mañana, me da igual. Ya mi problema con Dios está resuelto. ¿Me entendéis? Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, que estos textos que hemos leído se revelen y te hagan comprender cómo relacionarnos con Dios, cómo pasar un buen tiempo con Dios. Y te dirá, mira, no seas hipócrita, no me repitas oraciones, no te hagas el famoso delante de los demás. Eso no vale para nada. Eso no sirve para nada. Tú cuando ores, ora de esta forma. Eso ya le meteremos mano a otro día. Pero tú cuando ores, ora de esta forma. Y nos da un modelo que no tenemos que repetir. ¿Tú has ido alguna vez a confesarte a un cura? Y dices, o te inventas o dices, yo hice esto, dice, ponte allí, reza 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y reza el Rosario. Como si eso fuera mágico. Tú cuando ores entre la presencia de Dios, y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si tienes que arrepentir, te arrepientes. Y con eso tienes bastante. Así, esa fórmula de orar es la que nos da la vida y el entendimiento y la comprensión de Dios. El resto son métodos que terminan aburriéndonos y terminan, en alguna manera, provocando un rechazo de la oración. Si orar es como esta, yo no quiero orar. Si orar es como este, yo no quiero orar. Si orar es, eso es lo que muchas veces tenemos. ¿Sí o no? Porque es lo que hemos vivido. Pero Jesús, rodeado de ese tipo de historias que la gente tenía, los discípulos le hicieron la pregunta clave. ¿Le has pedido tú alguna vez, Señor, enséñame a orar? Sinceramente, ¿tú has pedido alguna vez esa oración? Señor, enséñame a orar. Y de ahí se levantará una manera de relacionarte con Dios, que es la persona que se va a revelar a tu vida. Y a partir de ahí, una nueva vida con Jesús. Nos ponemos en pie y oramos.